programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots. Buenos días, Domingo. Como siempre, estamos aquí, siempre con personajes de primerísima fila. Y hoy hemos traído una persona que yo la he pescado, porque me encantó el libro, solo el título, que es Javier Sadava, porque es algo mayor que yo, pero ha vivido la transición, lo ha vivido todo, ha vivido los estertores del franquismo y ha hecho un libro precioso. Veo que él parece ser que estuvo una temporada en el seminario, pero de allí se la aspiró muy pronto y acabó, perdón por la palabra piró, pero es que es divertida, y acabó como catedrático en la Complutense. Y hoy nos ha hecho un libro precioso. Y como cada semana, pues le haremos nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, relativamente bien. Pues venga, me alegro. ¿Y vosotros? Yo fantástico, con ganas de entrevistarte. Estupendo. Este libro no es una confesión ni tampoco una autobiografía. Entonces, ¿qué es? Bueno, es una ventana, es decir, desde mi parte, de la experiencia mía, que han sido muchas a lo largo de mi vida, que ya es larga, que va desde la transición y por lo tanto yo me expreso ahí. Primero va desde mí. Pero quiero que sea no solo una expresión de lo que soy, sino que de una u otra manera dé cuenta lo que ha ocurrido en estos muchos años que han pasado desde entonces. Digamos que también quiero con este libro no solo hablar de mí, hablar de lo que ha ocurrido y decir bastantes cosas que creo que no se han dicho, complementar en lo posible lo que se ha dicho. Hablas de pijo progre. Yo había oído hablar en Barcelona siempre por Joan Mercè del pijo aparte. ¿Has leído Joan Mercè o te salió del alma, por decir? Bueno, yo creo que lo he ojeado, sé quién evidentemente Mercè, pero vamos, realmente no tengo un conocimiento muy profundo de él. De los pijoprogres, desgraciadamente, sí tengo conocimiento. Vale, muy bien. Mi propósito es ser lo más objetivo posible y dar gracias a Quique González por organizar los papeles diversos. Josep Pla tiene un libro que se llama Notas dispersas. Has querido hacer una cosa similar, ¿no, tú? Sí, bueno, yo he cogido un poco a Stefan Zweig, cuando él hablaba del tiempo pasado, dar cuenta de lo que ha pasado en los últimos tiempos, ser lo más objetivo posible, cosa siempre difícil, pero desde luego lo he intentado, ¿no? Y ahí me he quedado diciendo algo que por otra parte sea también antes he hablado de la ventana, que sea una puerta para que otros puedan seguir, ¿no? Y entrar más en este país. Hablas de una oficina siniestra, tienes un recuerdo para la Codorniz, ¿no? Aquí, tú. Hombre, la Codorniz me gustó y me gustó mucho. La Codorniz era mínimamente crítica dentro del franquismo, pero nos gustó, tenía gracia y tenía el tema de la oficina siniestra, era como muy representativo, muy relevante, indicaba mucho aquello que estaba ocurriendo, claro, ¿no? Señalaba bien. Aquellos que dijeron de una izquierda no reformista pronto pasarían a ocupar cargos en el Partido Socialista. Hay que ver cómo cambia el pensamiento, ¿no? Sí, bueno, si es el pensamiento, el corazón o el bolsillo, pues ya es una cuestión, en cada caso se sabrá, ¿no? Pero mis colegas con los cuales yo en aquel momento luchaba contra el franquismo y por una democracia más real y menos, no digo infame, pero vamos, menos tonta como esta, pues estábamos ahí, éramos medio anarquistas, éramos pues trotskistas, gente libre sin más, ¿no? Pero una idea más, se diría ahora, utópica. Yo tengo una buena idea de la utopía, por cierto, ¿no? Una utopía sana. Sin embargo, esto rapidísimamente, en 48 horas, ¿no? Este es un fenómeno muy curioso que ocurre, desgraciadamente, muy en todo el mundo, que aquel que era de una manera pasa rápidamente a la otra, pero sí, con un puesto, ¿eh? Respecto a Tamame, se ha hecho mayor apoyando a la derecha cerril. Es amigo personal mío, ¿eh? Y hablo en serio. Le tengo cierta confianza y te prometo que no me he atrevido a preguntárselo. Tiene 90 años. 91. Bueno, los habrá hecho hace poco porque estuve con él hace relativamente poco. Nos llamamos con... Bueno, yo de Ramón quiero decir, y lo amplío a otras personas, estamos en orillas ideológicas distintas. Es una persona conservadora, yo no lo soy, o por lo menos tiendo a no serlo.
Él es una persona del sistema, pues una persona muy más entrada en lo que podríamos llamar el funcionamiento de esta actual democracia, y yo estoy por una democracia distinta, más desde la gente, más anarcoide y lo que quieras. Pero a mí me parece que una cosa que falta mucho en este país, y yo trato de hacerla con él y con otros individuos, como te digo, es que aunque disentamos, tengamos muchas diferencias, nos respetemos mucho. Y en el caso de Ramón, es una persona respetable, sabe, se comprometió a su manera. Últimamente no me agrada nada lo que hace, pero vamos. Y por encima de todo tiene algo que en este país creo que falta mucho. Es una persona libre, ¿eh? No actúa, no escribe al dictado, no está en la tribu A o en la tribu B, no está en este clan o en el otro, hace lo que le da la gana. Y a mí esa gente me encanta. Sacas a relucir la Copel. Esto es del año de la Kika, dado que aquella gente supiera quién era Michel Foucault. Mira, sí, claro. Yo en aquel momento estaba con otras personas, algunas bastante conocidas, dentro de lo que era una rebelión, ¿no? Más que una revolución, una rebelión. Claro, es del neolítico esto ya, ¿no? Fueron fogonazos de personas que éramos extraparlamentarios, que queríamos cambiar desde la sociedad, ¿no? Y ahí estábamos muy cerca, con el oído cercano a aquellos individuos que podían ser más, aparentemente y realmente, más reprimidos, ¿no? Es así. Y ahí sí que es verdad que Foucault jugó un papel importante, ¿no? A mí me sigue pareciendo un personaje ideal para destruir un poco el poder, en el sentido de poder como policía del corazón, policía de la conciencia, y algo real, por otra parte, y policía del dinero, ¿no? Ves en Max Steiner una especie de borrachera, aunque dices que lo que importa de él es su absoluta libertad. Explica esto. ¿De quién? No me perdona, De Max Steiner. Ah, sí. Bueno, Steiner, vamos a ver, es que dentro de las divisiones, que por otra parte creo que son correctas en cuanto a divisiones del anarquismo, pues hay lo que podría llamarse el anarquismo que a mí me importa, el anarquismo que de alguna manera funcionó de alguna manera en España hace ya bastantes años, por supuesto, ¿no? Es donde la gente es decir, no es la democracia representativa, sino que es la gente que se representa a sí misma, ¿no? A mí ese me interesa, es más, creo que es importante hoy, quizá tantas veces o más que nunca. Pero está el anarquismo individualista, egoísta, posesivo, y Max Steiner era un poco eso, ¿no? Eso es muy distinto, eso es lo que da lugar a eso que se llama libertariano, o lo que sería en este caso pues un personaje pues como Milley o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo digo que Stirner pues tuvo una influencia, por cierto, entre otros en Nietzsche grande, ¿no? Y que yo creo que tener cuidado con él. El anarquismo que yo deseo es un anarquismo de libertades compartidas y que todo surja realmente de la voluntad de cada uno de los individuos. El país te parece una hoja parroquial porque no es suficiente de izquierdas. Aquí te has pasado un poco, ¿eh? Hombre, si me oyen, verás, aunque están de capa caída. Vamos a ver, yo empecé, creo que el primero o segundo de los periódicos, cuando salió El País, escribí yo y tuve con El País una correspondencia, estuve trabajando durante mucho tiempo. Pero entonces era el país estaba dentro de una sociedad bastante más abierta que ahora. Digo la sociedad, bastante más abierta. Yo decía un poco lo que me daba la gana. Especialmente era más crítico con lo que se estaba diciendo respecto al País Vasco. Yo he defendido y sigo defendiendo la autodeterminación de los pueblos. Bueno, y ahí estaba solo pero respetado. Pero las cosas se fueron poniendo de tal manera que al final pues acabé en una discusión con Cebrián y prácticamente me echaron. Me negaron un artículo y dije yo, pues adiós. También es verdad, y lo digo esto no como blasón, pero sí quiero hablar con sinceridad de mí. Me han echado de casi todos los sitios, ¿eh? Me han echado de casi todos los sitios. De ahí pasé, me llamó Pedro J. al Mundo, que también me echaron, y así sucesivamente. ETA nacida de una extinción del PNV. Yo toda la vida había creído que había nacido en un seminario entre novicios. Vamos a ver, lo del PNV, hombre, es muy largo, ¿no? Sería todo un temazo, un tema, vaya, ¿no? Puedes hacer un libro. ¿Cómo? Haz un libro. ¿Cómo? No. Sí. Que hagas un libro. Ah, ya, bueno, tantos habría que hacer, ¿no? Pero vamos a ver, el caso del PNV, hay una de las cosas que le gusta a mi nieto,
que es bastante crack, ha empezado física, matemáticas, pero que le cuente cosas un cuarto de hora, media hora. Háblame de ETA, háblame del País Vasco, háblame de lo que sé. Y es algo de la que lo hago yo con mucho gusto, ¿no? Y cuando le digo, pues mira, hay varias etapas en todo lo que se supone esto que llamamos el mundo Abertzale, y ahí habría que empezar primero, pues efectivamente el PNV. El PNV es Sabino Arana, no solo, por cierto, está Sota y unos cuantos más. Hay una, llamémoslo así, izquierda del PNV que también existió. Pero bueno, sí que tiene una herencia carlista, como es obvio, ¿no? Y con su parte religiosa. Está Sabino Arana por medio, que era bastante mitómano. Pero bueno, eso después se va a ir moderando, hasta que después se ha convertido en un partido, primero demócrata cristiano, y en ese momento muy bien no sé dónde puede estar, porque Bildu le ha atacado por la derecha, con lo cual le ha dejado descolocado, ¿no? Y sí, eso nació con mucho cura por medio. Pero es que ETA también nace en un seminario, ¿eh? O sea que eso ha estado ahí, ha desaparecido muchísimo. Ha habido una secularización tremenda, como en toda la sociedad. Pero los orígenes son esos. Somos de un pueblo tarde romanizado, pero por otra parte muy cristiano. La violencia es la vergüenza de la humanidad. A veces hay que usarla para defenderse. Bueno, yo siempre lo he creído así. Sí, bueno, vamos a ver. La violencia, yo creo que digo exactamente la guerra, ¿no? Pero bueno, se puede ampliar a todo tipo de violencia que sea la reacción brutal de una persona contra otra, ¿no? Y por los intereses que sean. Yo creo que una vergüenza grande, si alguien mirara la Tierra desde fuera, sea desde Marte o desde el meteorito este que anda por ahí rondando, se quedaría escandalizado. En un punto breve, brevísimo, vamos, breve en tiempo y espacio del universo, que la gente esté matándose, no, se quedaría pasmado, ¿no? Yo creo que eso es además las guerras no resuelven prácticamente nada, son siempre, en ese sentido, tocan la parte más imbécil, más tonta, más violenta en sentido más animal de la palabra, más agresivo de las personas, ¿no? Ahora bien, yo no soy pacifista religioso en el sentido de que pongo la otra mejilla, aunque a veces tengo esa tentación, puesto que tengo una formación muy judeocristiana, soy evidentemente agnóstico, pero he tenido esa formación. Entonces sí que yo creo que uno tiene que defenderse y puede defenderse. A mí, para poner un ejemplo cercano, aunque no sea el nuestro, pero podríamos poner otros, aquellos de la resistencia francesa que se defendían con armas contra los nazis, pues me parece bien. Eso lo defiende hasta Santo Tomás, o sea que ahí no me quedo solito. ¿Te consideras un independiente de izquierdas? Con eso quieres decir que no seguías ninguna consigna ni disciplina de partido. O sea, tal como has dicho, eres un anarcoide tú. Sí, bueno, yo te voy a decir, ¿no?, dos cosas. Voy a aislarte lo que tú has dicho. Primero, si soy independiente, y otra parte, si soy de izquierdas. Independiente sí quiere decir que yo hago primero lo que creo que tengo que hacer, no miro a ningún sitio. Hombre, siempre tiene uno alrededor aquellas cosas de las cuales se nutre. Pero digo, yo no obedezco ninguna consigna. Y es más, en buena parte, yo defino la ética, en buena parte, no del todo, como hacer lo que me da la gana, con tal de dejar y ayudar a los otros que la hagan también, ¿no? Ahí en conjunto, pero entonces independiente sé que hoy no dependo, dependo mínimamente, como todo el mundo, de todo lo que tiene que defender para sobrevivir, pero nada más. Si soy de izquierdas, bueno, yo voy a decirte que sí, pero de esta izquierda no. Yo una izquierda que me parece a mí muy entregada, una izquierda socialdemócrata que yo no comparto en absoluto, porque creo que es la cara buena de un capitalismo muy avanzado y muy terrible. Yo no soy de esa izquierda, y la que está en España yo no soy de esa izquierda. Soy, insisto, una izquierda que es más revolucionaria, no, pero sí más que parte de la articulación de la sociedad, que tenemos que hacer lo que nosotros tengamos. La política será después el reflejo de lo que haga la sociedad, ¿no? Y ahí sí que por encima de todo se haga con una mirada, bueno, pues que por una parte trate, como he dicho antes, de conjuntar la voluntad de los otros, pero que no dimita nunca de la libertad personal. Y a mí todo esto de escribir, hablar al dictado, escuchar qué ha dicho la consigna, el partido o la iglesia de turno, no me interesa nada. Los políticos dicen representar al pueblo, pero se representan ellos mismos. Vaya máxima. Bueno, si se representan a ellos mismos, no lo sé. Que no representan al pueblo, creo que es verdad. Es decir, la política se ha convertido en lo que es una carrera, una técnica de último término de mantenerse en el poder. Al político, en general, excepciones hay en todo, o sea que no voy a entrar en eso, ¿no? Lo que le interesa es ganar las próximas elecciones. Eso es lo que le importa por encima de cualquier cosa, ¿no? Y en ese sentido, pues el político lo que hace es, reproducirse a sí mismo. Y se reproduce. Y en ese sentido quedan muy lejos los intereses de la gente. La gente le interesa para que les voten, la gente le interesa, hará cosas, evidentemente. ¿Quién no va a hacer cosas buenas, no? Pero lo que le importa en único término es que estén subordinados a ellos.
Yo creo que eso es una realidad. Es decir, yo creo que la inversión que se ha dado es, primero tenía que estar la gente, el pueblo, como se quiera llamar en este momento, después aquellos que de una u otra manera les representen, siempre al dictado en este caso de la gente, y después el dinero se ha invertido, está el dinero por encima de todo, después aquellos que utilizan, que sirven al dinero, y después quedamos nosotros, la gente del pueblo. Dices que comienza la operación Dodotis. La verdad es que no lo había oído nunca. Lo de Dotis, me imagino que sí. Es que, vamos, a mí me llama mucho la atención una cierta cobardía, que yo creo que lo digo con, no sé, con cariño a algunas personas, con otras ningún cariño, que te dicen, sí, sí, no puede ser, esto no puede ser, yo no voy a votar más, no sé cuál. Llega el día anterior y se ponen los Dotis. ¿Les entra el miedo? Les entra el miedo. ¿Qué van a decir en casa? ¿Qué va a decir el vecino? ¿Qué va a decir los otros? ¿Qué van a decir en el grupo que estoy? Etcétera, etcétera, ¿no? Se ponen el Dodotis. En ese sentido lo digo. Hay personas que caen en lo que podríamos llamar el recetario. Explícanos esto del recetario, tú. Sí, vamos a ver, es que a mí me pasa, yo hablo en muchos aspectos. Bueno, primero mi profesión ha sido la docencia. He estado años y años de catedrático en la Autónoma. Y bueno, pues una de las cosas que me han importado mucho es, bueno, que la gente aprenda, no adoctrinar, sino enseñar. Y que después uno haga lo que quiera, vamos, lo que tenga que hacer, lo que elija él. Pero eso de que la gente te venga, ¿y qué hago yo mañana? ¿Y a quién voto y tal? Mire, eso no. El recetario no. Sea usted libre, actúe en consecuencia, entérese primero de qué es lo que sucede, pero no me pide usted la receta como si fuera un niño. Un bebé más bien, ¿no? De aquí viene el Dodotis. Tenemos que entender que los filósofos jóvenes lo que querían era romper ataduras y de aquí salieron los hippies. Serían los hippies, vaya, digo yo, los filósofos Bueno, jóvenes. hemos salido, sí, vamos, nos llamamos filósofos, que ya somos parientes de Matusalén, pues eso de filósofos jóvenes nos queda lejanísimos, ¿no? Tampoco te Pues pases, fuimos un grupo. ¿Cómo? Que tampoco te pases. Bueno. Entonces, sí fuimos un grupo, pues, que sí, que tuvo una cierta originalidad, que hacíamos unas cosas muy importantes, estudiábamos mucho y teníamos después compromiso público, ¿no? Nos comprometimos. Rompimos con los filósofos anteriores, que eran ya, bueno, seguidores o no seguidores, pero ya que habían quedado muy cerca de lo que fue el antiguo régimen. Y en ese sentido, pues después hicimos un grupo que yo creo que fue importante, ¿no? Que fue importante, insisto, además tuvimos presencia pública, cosa que a mí me parece que es fundamental, que uno diga las cosas, lo que vale lo que se dice en público, ¿eh? En privado podemos decir maravillas. Usted diga lo que piense, dígalo en público, no tenga dos lenguajes. Y lo hicimos. Después es verdad que me he quedado, en ese sentido lo digo, me he quedado muy solo, ¿eh? Después los demás, otros han muerto, otros se han quedado en casa y otros, hay algunos de ellos que han sido y siguen siendo amigos míos, que esos se han colocado en lo que podemos hablar en términos clásicos y tópicos de la derecha, ¿no? Ahí me he quedado solo. No ser invitado a Santander o al Escorial significaba que no estabas en el cotarro. Bueno, a mí me habían dicho que en Santander pagabas el curso que te interesaba y ya está. A mí me No, habían vamos a ver. dicho, ¿eh? Yo no lo sé Yo porque sí, no, no he hecho es que, ninguno. claro, contar un poco mi trayectoria, el periplo, que diría un político, que no es un poco complicado. Porque yo te has dicho antes, en el seminario en sentido estricto no he estado. He estado en universidades pontificias, que esas pertenecen al Papa, a Oh, ya. Roma, por así, al Estado del Vaticano, ¿no? Yo entré primero con los jesuitas siempre. Yo hubiera llegado, si no a Papa, a cardenal casi, ¿eh? Así. Tú ibas para Porque claro, jesuita. ya, no iba a jesuita, yo estudiaba con los jesuitas. Ah, Y entré en comillas, como me dijeron, no, tú en comillas, porque allí salías licenciado, ¿no? Bueno, ahí tuve mis problemas, bueno, y me marché, me echaron, nos marchamos, me marché, porque, bueno, pues sí, efectivamente, no estaba yo. Además, como dije desde el principio, que yo iba a catar cualquier cosa, me lo olvidé a obediencia, cosa que es contradictorio, pues entré, claro, en confrontación directa. Aún así, les tengo un buen recuerdo porque me enseñaron mucho latín, griego y tantas cosas más, ¿no? Y la disciplina a organizar bien el tiempo y el día. De ahí fui a Salamanca, Universidad Pontificia también, la en conozco. donde, sí, entonces, claro, ahí ya estuve mucho en contacto con la civil y mi intención era marcharme, y me lo dijo además un personaje, el cual ya murió, que era el rector de donde estaba el Colegio Mayor. Me dijo, mira, vete de España ya y estudia, porque yo quería estudiar filosofía. Me interesaba mucho además un personaje que ha sido para mí central, Wittgenstein, al cual cito yo mucho porque ha sido mi gurú y sigue siendo en filosofía,
y en la vida, en mi vida, ¿no? Y de ahí entonces fui a Roma. En Roma entonces ya hice filosofía y teología, con lo cual vuelvo a repetir, por eso yo tendría en este momento el equipaje para poder ser obispo, por supuesto, y casi cardenal, ¿no? Entonces, lo digo mitad en broma y mitad en serio, o sea, hay que tomarlo un poco así, ¿no? Y ahí en Roma fueron 3 años maravillosos en todos los sentidos. Y bueno, y estudié un montón, vi mucho cine. Roma en aquel momento era un lugar que no es el de ahora, era por lo que parece mucho mejor. Había una gran vitalidad desde el punto de vista cultural, social y político. Conocí a Pasolini, conocí a Fellini, y de ahí ya me fui después a Tubinga. Y en Tubinga es donde ya estuve 1 año y medio y me vine a la Autónoma directísimamente. Ese ha sido lo mío. He tenido buenos profesores, he tenido mucha suerte, porque he estado en los momentos más oportunos, y esa ha sido mi historieta y mi historia, ¿no? Y desde ahí, eso es lo que yo cuento y mucho en el libro, ¿no? Soltar con Aramburu y unas señoras que a lo mejor buscan rollo, soltar que Sastre dijo que no había cosa más erótica que el celibato. Era un poco retorzado este tío, ¿eh? Sí, bueno, no fue un santo de mí, hombre, me gustaron algunas posturas suyas. Su existencialismo no, me parecía que era un poco pobre y muy de herencia alemana, con barniz francés, ¿no? Pero yo voy a contar brevísimamente una anécdota que responde más directamente que otra cosa a lo que tú me dices. Estaba yo con Aranguren, el querido Aranguren. Qué suerte, ¿eh? Gran amigo. Qué suerte has tenido, puñetero, ¿eh? Sí, he tenido muy buenos amigos, excelentes personas, y además me han enseñado, ¿no? Y una vez me llamó, me dijo, mira, unas señoras, así está de la High Life, me han invitado a cenar y tal, acompáñame. Y fui con ella. Entonces estábamos allí, ellas alrededor nuestro, ¿no? Con los gurús que éramos nosotros. Y yo empecé a aburrirme, dije, estas señoras. Y dije, voy a decir algo, porque estaban hablando, no sé, del sexo, no sé. Y dije, mire, yo opino lo exacto, que lo más erótico que hay es el celibato, es la contraposición. Y entonces todo se metía el tema, tú sigues siendo un seminarista y tal. Y entonces la voz de Aranguren fue muy propia de él, siempre sabía decir las palabras en su tono, en su momento. Me dijo, Javier, hasta ahora, primero yo fui tu maestro, ahora tú eres mi maestro y te sigo en todo, menos en esto. Tenía 9 hijos, me parece, o no sé cuántos. 7. Y uno se le murió. No son de recibo los que van por libre y sin apoyarse en ninguna tribu. Esto me gusta mucho. ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, yo entiendo algo. Repítemelo, por favor. Aquí dices, en la página sí. 32, no son de recibo los que van por libre sin apoyarse en ninguna tribu. Parece una oración. Pues eso, o lo he escrito mal o esto está descontextualizado, porque yo lo que digo es, a mí quizá quiero decir eso, por lo menos si no, trato de aclararlo ahora. A mí apoyarse en una tribu no me gusta. No me gusta. Uno está en una tribu que tenga que estar en sentido natural, en sentido étnico y lo que quieras, ¿no? Pero después, lo que está ocurriendo en este momento, que es tribu por aquí y tribu por allá, pues no me gusta nada, ¿no? Es decir, yo cuando digo la diferencia que hay entre otros tiempos y esto es que en todos los tiempos en Balbín, en la clave, que yo estuve muchas veces allí, 10, 12, 14, pues era una mesa redonda y cada uno exponía lo que tenía que exponer con cierto respeto, que es lo que hace siempre, pero es que ahora es una bancada contra otra, y es una bancada de una tribu contra otra, ¿no? Lo que quizá quiero decir es que hay mucha gente que va de libre y realmente no es así. Después está a las órdenes de la mano que le da o de comer o que le da el cobijo para que después pueda estar tranquilo en esta sociedad, o bueno, por lo menos situado en esta sociedad, ¿no? La corrupción se ha estudiado por activa y por pasiva por la codicia de unas élites de gobernantes y por la complicidad de unos ciudadanos que se conforman con las obras del poder. ¿Esto es otra oración o un verso? Bueno, yo ahí también diría 3 cosas: corrupción, colaboración y después acabar diciendo qué tipo de corrupción creo que es la peor. Mira, la corrupción existe ya, como se ha dicho, desde Pericles. Es muy difícil organizar la mecánica de un gobierno, el más limpio que podríamos imaginar, pues siempre aparecen los elementos más irracionales, negativos o egoístas de la gente. Cuando eso es grande, es enorme, es inmenso, yo creo que en este momento en España es muy grande, y ha sido, pues la corrupción entonces, hombre, el dinero inmediatamente compra todo lo que pueda, el dinero mal utilizado, claro, a aquellos que dicen ser los representantes del pueblo, ¿no? Y entonces esa corrupción pues destruye la democracia, destruye el demos, destruye la supuesta libertad,
de la gente, más bien lo que hace es complicidad, porque al final dos no se pegan ni si uno no quiere. Trump está, cuando la gente protesta contra Trump, hay que decir, oiga usted, le ha votado la gente, métase con la gente, o métase con este tipo de democracia. Es decir, yo ahí lo que estoy diciendo es precisamente eso. Y cuando hay corrupción, pues todo lo fastidia. Sin embargo, yo voy a acabar diciendo algo que se lo escuché una vez a un personaje complicado, complejo, bueno, yo tuve relación buena con él, que era Gustavo Bueno. Le preguntaban por la corrupción y dijo, mira, la peor corrupción que hay en este momento en España es la de la ignorancia. Suscribo completamente eso. Con lo fácil que es pronunciar la palabra petróleo, y en lo referente a Irak, incluso Solana se sumó al bulo, que por cierto le conozco personalmente, no sé cómo lo hizo esto, también te lo aseguro yo. Un día se Ya. lo preguntaré. Pues lo hizo, vamos, lo hizo. Yo a Solana le conocí personalmente porque cuando me echaron, también me echaron de la universidad, ¿eh? De la Anda, que universidad me tú echaron también. nada más llegar de Alemania. No, tengo un currículum yo. Bueno, entonces me echaron 3, 4 veces, porque cuando llegué nos echaron a Sabater, a mí y a unos cuantos más, bueno, a pocos más, ¿eh? Y en filosofía. Y también echaron a 2 de físicas. Éramos pues los rojos para ellos, los que no nos adaptábamos a lo que tenía que ser la llegada del neofranquismo y tal. Entonces, sin embargo, a Solana a los 2 días le admitieron, porque era de buena familia. Y ya estaban por debajo el PSOE, lo poco que había del PSOE en aquel momento, Willy Brandt y compañía, pues haciendo que esto fuera un aterrizaje suave en lo que han llamado democracia, ¿no? Y en ese sentido yo le conocí y después le he visto más de una vez. Me ha parecido una persona siempre muy amable. Yo si sabía mucho de física y de sólidos, no lo sé, pero vamos, porque luego dedicarse no se ha dedicado a ello. Hombre, lo que sí me parece es que al final acabar siendo secretario general de esto de la OTAN no es muy socialista en el sentido clásico. En el sentido clásico. Será liberal no sé qué, pero ciertamente es un poco difícil, ¿no? Y esas palabras las dijo, evidentemente las dijo. Lo siento, porque vuelvo a repetir, yo le he tenido personalmente cierta simpatía. Pero Siem- pregúntaselo. no, y tanto os lo preguntaré. Siempre me ha sorprendido la ignorancia del español medio frente a los vascos. ¿Por qué? Vamos a ver, yo hay una parte que probablemente, como en todo, las culturas a veces nos cerramos, todas las culturas, ¿no? La interculturalidad es muy difícil, ¿no? Y de la misma manera que nosotros, los vascos, quizá no hemos entendido muchas cosas del resto, y concretamente de la península ibérica en general, en España, pues al revés pasa lo mismo. A mí me llama la atención, me llama mucho la atención, te lo digo en serio, ¿eh? Cómo ven, desde muchos puntos de vista, yo voy a mirar unos cuantos, ¿no? A los vascos a veces, bueno, como muy brutos, que lo somos, como muy cerrados, que lo somos, pero hay otra serie de virtudes bien importantes que las hacemos. Hemos hecho una sociedad bien importante dentro de lo que es en este momento, por ejemplo, yo pienso que es una comunidad que habría que mirarla con una cierta simpatía y conocimiento de lo que está sucediendo, ¿no? Que ha habido menos corrupción, que hay personas que están teniendo una gestión política pues que es digna dentro de lo que se puede hablar. Yo no soy de ello, yo tengo una postura, he tenido siempre más saber chale, con condena constante de la violencia, que quede claro, eso por encima de todo, ¿no? Pero bueno, yo he defendido aquellos postulados que me parecen de una sociedad que quiere utilizar, ser vecino de quien quiera, ¿no? Entonces, y entonces se ha quedado ahí la cosa, la de ETA, que ha sido una desgracia, eso, que el tiro y tal, y ha quedado esa parte nada más. Y la otra creo que es, mira, y sobre todo hay cosas que me llaman la atención. Cuando les dices el euskera no es una lengua indoeuropea y te dicen, ¿qué es eso? Oiga usted, que tiene 2 carreras y no sabe qué es eso. Y no sabe qué es eso. Y te dice unas cosas que, bueno, parece que están hablando de China, ¿no? Bueno, yo creo que eso sí que es verdad, que se entera muy poco la gente. Incluso cuando yo era allí, se queda con, bueno, con cosas como muy superficiales y tenemos una historia que tiene aspectos que habría que contener. Y así tenemos una cosa muy importante, una cosa, el mejor equipo del mundo hecho por nuestra cantera, el Athletic de Bilbao. Muy bien. ETA nació en un seminario, es de sobra desconocido. Salen un montón de curas y misioneros del País Vasco y monjas por igual. Esto tú lo debes haber Sí, conocido y vivido de primera mano, porque estuviste en el seminario. sí, sí, pero aquí tenemos también, como siempre, que distinguir entre el origen y la explicación. Y me explico. El origen es así. Nace más o menos bueno, nace con una excepción X de 4 personas del PNV, que no eran del seminario. Pero después sí que es verdad que lo que fue la organización clandestina, pues tuvo que ver, naturalmente, con el apoyo que pudo tener de bastante gente y sobre todo del clero, ¿no? Eso es cierto, eso es innegable. Ahora, yo a mucha gente de ahora que se dice que son de izquierdas, te podría decir que usted fue stalinista, ¿no? Otra gente que no sé, claro,
que cada uno mire su carpeta, a ver qué hay detrás. Ha habido una evolución y ciertamente después todo esto ha ido desapareciendo y la influencia que pueda tener, no, yo creo que es nula. Insisto, cada uno se mire el ombligo y mira a ver de quién procede. Muchos del franquismo, los otros del estalinismo. Ay, de esos no se puede hablar, ¿no? Pues mire usted, a nosotros nos pasa, los que os ha pasado, como a tantos más, que hemos evolucionado y que tenemos unos orígenes que son esos y no otros, ¿no? ¿Por qué siempre te interesó el jesuita Francisco Suárez, el doctor Sutil? Vaya nombre. Sutil. Acabo justo de escribir un artículo precisamente en un breve libro que voy a escribir, de diversos personajes que me han influenciado. Uno sería Mosteri, Jesús Mosteri, por cierto era de Bilbao también. Los vascos no debemos ser tan tontos cuando en este momento, cuando yo voy a una reunión, a un seminario de filosofía, el 80% somos o vascos o de Bilbao. Lo digo también, se habla también de que comemos fucho y los bueyes y tal. Hay que decirlo, bueno, uno es Mosterín, otro es Tugendhat, no conocido, pero fue un gran maestro mío en Alemania y uno de los mejores filósofos morales que ha habido en los últimos tiempos. Y otro los jesuitas y Suárez, porque Suárez, primero me parece, es el padre del racionalismo y de la modernidad. El derecho de gentes viene de él, que es, bueno, que después ha ido el derecho internacional, los derechos humanos, y desde el punto de vista que fue escolástico, bueno, pues fue un adelantado enorme. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Descartes mismo, y otros más, Schopenhauer lo tenía casi como libro de cabecera, las metafísicas que tiene, ¿no? No me sale la palabra ahora. Entonces, Suárez hizo, bueno, os digo, me he perdido, pero Descartes tenía su libro como libro de texto. Me pareció un adelantado de un racionalismo extraordinario que, bueno, después dirá uno, pues yo paso a la historia, todo lo que quieras, pero fue un motor en el pensamiento y a mí me interesaron mucho algunas de las distinciones que hace. Las malas lenguas dicen que el cardenal Tarancón, el Papa Wojtyla, les petó una bronca grandiosa y esto es de sobra conocido. Se dice incluso que lo zarandeó. No sé si tú tenías noticias de esto, diciendo, pero ¿qué ha hecho usted que no ha impulsado un partido de patina cristiana, de patina católica, ¿no? Se ve que esto sí que pasó. Sí. Mira, yo la verdad es que a Tarancón directamente no le conocí, indirectamente sí me causó una excelente impresión. Era todo un hombre, así dicho de manera un poco alfomacha, macho alfa. Y me gustó. Bueno, no sé. Me dijo Patiño, que por cierto es jesuita, que fue, me lo dijo casi llorando, que fue un secretario suyo de Tarancón, que Sí. nunca le mandó nada. Se sabía lo que quería. Debía tener una habilidad y una bonomía suficiente como para saber que no había que mandar, que se imponía él en cuanto tal. Y eso me gustó mucho de Tarancón. Y sí que parece que es verdad que a través, sobre todo, de Ruiz Jiménez, al cual conocí mucho, por cierto, a don Joaquín, Andaluz. el intento. ¿Sí? Andaluz. ¿Cómo has dicho? Andaluz, sí. muy cerrado. Sí, pero bueno, sí que la intención fue hacer con otras personas una democracia cristiana y Tarancón se opuso. Yo creo que ahí tuvo cierta vista, en vez de imitar, que era lo que era pues la Alemania, era Italia, sobre todo Italia, ¿no? Que después ha sido una desgracia, que no ha ido muy bien la democracia cristiana allá. Yo creo que tenía una visión más amplia, más abierta y que no quería que dominara ahí con la longa manus del Vaticano, ¿no? Me sorprende tu amistad con Monseñor Setién. En Cataluña tenemos una percepción muy rara de este señor. A mí me daba miedo cuando hablaba, personalmente. Pues mira, yo te puedo decir que le he conocido mucho a Setién. Y lo voy a dar la parte positiva, la negativa, que ya se la den otros, ¿no? Incluso nos pidieron escribir un libro juntos, ¿no? He tenido disputas, una en Bilbao, además, que vino mucha gente, él y yo, él creyente y yo no creyente. Me pareció primero, y después estuve en alguna reunión con Ibarreche, él y otros cuantos, ¿no? Y entonces me pareció siempre muy inteligente, pero muy inteligente. Hubiera sido un buruquide, que decimos nosotros, un buen político dentro del PNV o de la izquierda Berchale, por él, por otra parte, que era de Hernani, tenía un espíritu y un cuerpo muy vasco, ¿no? Y además, no es cierto todo lo que se ha dicho, que fue de una u otra manera
no sé, el defensor, o por lo menos que no sube lo suficientemente fuerte contra ETA, yo creo que no es verdad. Si se han leído sus escritos y la actitud que ha tenido, que yo he visto en muchos momentos, era una persona que seguía defendiendo. Ya está muy difícil. A mí me pasó lo mismo. Porque ahí no te entienden ni unos ni otros. Yo sigo defendiendo los derechos que quiere el pueblo vasco. Y no tengo por qué someterme ni a la Constitución, no tengo por qué someterme. Y al mismo tiempo condeno todo tipo de actitud que vaya a favor de la violencia o en contra de lo que puede ser el respeto a cada una de las voluntades de la gente, ¿no? Y eso no se entiende fácil. Y contra Setién se hizo una campaña aquí que a veces parecía que era peor que un jefe de ETA. Ha sido una barbaridad, ¿eh? Pero no, miedo no te digo. Si lo hubieras conocido, una persona que, puedo decirte, a veces le veías por la calle tranquilamente con cualquiera, que no tenía esa. Tenía un poco adusto, quizá, como vasco que era, ¿no? Pero nada más. No tengas miedo. Bueno, ya no lo puedo tener porque está en el cielo. Ya no. No, hombre, si tiene mano en el cielo. Te envidio la suerte de haber conocido personalmente a Fellini, Bertolucci y Pasolini. Eso sí que es tocar el cielo con las manos, ¿eh, chaval? Mira, yo además he dicho bastantes veces en los sitios que he podido hablar que hay 3 o 4 miradas que me han impresionado, para bien o para mal, algunas muy mal. Hay una que yo estuve 5 minutos o 10 con Pasolini y su mirada se me ha quedado grabada. Es la mirada. Tenía una mezcla de tristeza y de limpieza al mismo tiempo, de cercanía y lejanía, que dije, este es un tío excepcional. Evidentemente me pareció eso. La historia no tiene capacidad para legitimar nada. Esto es lapidario, tú. Dicho así, bueno, primero, déjame que diga que yo ahí cito a Hamlet, a Shakespeare, que la izquierda, que la historia es algo hecho por un loco y contado por un tonto, ¿no? Y bastante de eso debe haber. Y después, yo, ¿por qué digo eso? Cuando alguien te dice, bueno, es que los vascos, los derechos que tenéis, es que tienen que ver, que ha estado durante tanto tiempo con España, sin España, no sé qué, no sé cuándo. Mire usted, la historia es uno de los elementos que sirven para que después una comunidad determinada elija su manera de su modo político. Si no, podían escribir España, puede decir como, no sé, pues que Venezuela fue española, pues que sigue siendo española. Pues no. Y los derechos, o el tema que tenemos ahora duro, que es entre Palestina e Israel, hay que tener cuidado. La historia puede ayudar, evidentemente, como la lengua y como tantos elementos más que nos configuran, pero al final es la libertad de los individuos la que decide. Los derechos nos damos unos a otros, no la historia. La historia no da derechos porque la historia no es nadie, es el conjunto de acciones de los individuos. Los derechos los damos los individuos. Derecho a decidir no dice nada, son palabras vacías. Aquí no lo ven así esto. Vamos a ver, derecho a decidir es una palabra que se introdujo y sobre todo por Ibarretxe. Por cierto, yo lo conocí a Ibarretxe, me pareció una persona, bueno, bien, me pareció una persona honesta, nada más y más, no digo más. Y el plan suyo, pues me parece que no estaba nada mal, pero en fin, el plan de Ibarretxe, pero bueno, dejando eso de lado, ¿no? El derecho a decidir, hay que decirlo en último término, yo hablo de autodeterminación. A mí la autodeterminación siempre la he defendido en Euskadi, porque soy de allá, pero si fuera de Murcia, diría Murcia, o en Escocia, como lo han hecho, o en Quebec, como lo han hecho. Bueno, la autodeterminación, primero, que la autodeterminación sea de los individuos. Usted se autodetermina. Usted no es, en último término, un producto más como es cualquiera de los objetos del mundo. Usted es alguien que se va creando a sí mismo. Y desde ahí yo puedo configurar después una sociedad, una comunidad, en la cual nosotros todos en conjunto nos autodeterminemos, ¿no? A mí me parece que eso no es ninguna ofensa a nadie. Y si se hace con el respeto a otros, me parece, y si se hace además con los medios adecuados, pues y además, siguiendo solo ¿cómo se llama este? Quirón, no es Quirón, pero parecido, el que ha hecho las 8 condiciones para la autodeterminación, por ejemplo, de Quebec. Pues está muy bien, que la hagan. Que se hable primero, que se decida, que haya algo internacional. No, pues eso yo no sé qué tiene de mal. Yo no he visto, y sigo de cerca, ¿no? Por ejemplo, la vida anglosajona y tal, cuando los escoceses dicen que se van a separar, no he visto que se tirara de los pelos nadie, ¿eh? Aquí, sin embargo, es una cosa que, bueno, hablas de cualquier cosa de estas y yo no sé qué miedo hay. No sé, es una cosa que me llama la atención, ¿eh? A mí siempre me han tratado, o al menos como un intelectual. Es también una suerte ser tratado así. A mí me hubiera gustado que me hubieran llamado intelectual. Bueno, ya te llamo yo.
Qué Le llamo amable. intelectual. Ya está, ¿no? Hombre, yo intelectual, hombre, es una palabra escurridiza y peligrosa, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, hay un colega mío que tiene un diccionario de filosofía que dice intelectual y dice, léase imbécil. Bueno, pues Tampoco te pases tú. no, hombre, ir de intelectual esperante. Intelectual, que eso, yo soy intelectual, ¿no? Hay que tener un poco cuidado con ello. Ahora, si intelectual es como la responsabilidad de los intelectuales de Chomsky, que para mí es un personaje al cual le sigo mucho. A Chomsky además le conocí personalmente, y su anarquismo me gusta, ¿no? Pues Chomsky dice, bueno, el intelectual es el que tiene un determinado poder de influencia en la sociedad y lo hace de una manera independiente y al mismo tiempo tiene algo que decir. Claro, el que se hace intelectual porque sí, porque el intelectual orgánico, el intelectual del partido tal, no. A mí el intelectual ese me parece que es una cosa seria y que hay muy poco, porque por eso exigiría independencia, conocimiento y compromiso. A la República no la mataron sus desafectos, sino los reaccionarios y la representación franquista. Algo que conviene volver a recordar hoy porque me parece que se han olvidado demasiado de todas estas cosas. Y ahora Sí, estamos pagando o pagaremos alguna consecuencia, ¿eh? sí, sí, sí. Hombre, yo creo que la República, vamos, yo me menciono por encima de todo republicano, ¿no? Hombre, Por lo menos no monárquico, vamos, eso igual no que queda yo. claro, ¿no? Bueno, claro. Entonces, y en la República, hombre, que hubo problemas, hubo deficiencias sin duda, y cómo nos pegamos, o la izquierda, cómo se pegaron entre ellos, eso fue, no sé, fue una cosa que no vino mal, vino mal. Ahora, después fue el típico golpe, el golpe franquista, africanista, apoyado inmensamente por el dinero, por todo aquello, y fascistoide. Y eso ha sido lo que realmente la mató. La mató. De la República tenemos que recuperar sus cosas, es decir, sus méritos, ¿no? Y no entrar dentro de lo que se está dando últimamente, que da la impresión de que todo está, ¿ya? Da la impresión de que hay un retorno cuasi franquista que me parece realmente peligroso. Bergamín combinó su catolicismo con el comunismo. No le costaría mucho tampoco, ¿eh? Te voy a contar una cosa, a mí no me ha interesado muchísimo, ¿no? Yo no fui a su entierro, él se pasó, sabes que acabó en Hondarribia, en Fuenterrabía. Cuando llega aquí, llega la Constitución monárquica, por cierto, claro, tiene aquella frase famosa, dice, mi reino no es de este mundo, ¿no? Mi mundo no es de este reino, dijo él. Y se fue entonces al País Vasco porque no quería estar aquí con una monarquía. Este, él sí era católico y al mismo tiempo fue un excelente escritor. A mí me parece El cohete y la estrella con la introducción de Unamuno, me parece estupendo, los aforismos. Pero una vez, hay una de las frases suyas, de las muchas, yo repito mucho, esta me gusta y tiene que ver con lo que has dicho. Dice, con los comunistas hasta la muerte, después no. Ah, bueno, ya. Y así lo caminó bien. Yo quiero ir al cielo. Claro. Divides a la gente en eslogancitos, canapés y betas. A ver, si en 2 palabras me cuentas la diferencia. A ver, repite. Eslogancitos, canapés y betas. Lo dices en la Ah, página 60. bueno, no lo sé, porque eslógancitos, bueno, yo que vivir, hombre, sí creo que se vive mucho de eslogans y de zascas, y eso no es argumentar, ¿eh? Un eslogan no es un argumento. Y estamos llenos de mantras, de eslogans, que son aquello que ha dicho el jefe, le sigo, se repite, se hace altavoz, habla como un loro. Eso no vale, ¿no? Después, canapés, es que yo una vez puse eso, lo oí y lo puse de moda, que es que el intelectual era aquel que estaba siempre en un canapé, ¿no? Bueno, en los canapés hay que estar los justos y nada más, ¿no? Y después la otra que era La otra, los esa, betas. betas. Sí. Bueno, yo beta llamo, también no es esto realmente, yo lo he aprendido hace poco y tiene que ver más en el campo de los ligues, del amor y tal, ¿no? O pseudoamor. Y es los betas, los seductores, los majos. Dios nos libre de los majos y simpáticos, ¿eh? Dios nos libre. Porque son siempre, bueno, ponen una superficie que es muy agradable y tal, pero después pueden ir por detrás, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Lo que Es, hay que hacer es, bueno, ir de frente, no ser tonto, pero ir de frente, ni de majo, ni de simpático, ni de beta. Se llama los betas a esos, ¿no? es un auténtico milagro que se escriba mucho, se publique bastante y se lea tan poco. Vaya Si yo no lo oración. entiendo, no lo entiendo. Yo en lo último sí que me quedo. Se lee poquísimo. En mi opinión Y no también. solo, no solo.
porque la era digital hace que la gente esté pues ahora en otro, no en el libro, ¿no? Se entra, y ojalá se entrara más en Wikipedia, por lo menos puedes aprender algo, ¿no? Y lo otro es simplemente, bueno, pues un estar en algo que, pues sí, ¿qué vas a hacer? Es el signo de los tiempos, ¿no? Es así. Y si trae buenos, si si la técnica es aprovechable, se aprovecha, ¿no? Pero hay que volver al libro. Mira, la lectura es la gasolina que tenemos nosotros de la inteligencia, ¿no? Yo me quedo pasmado de la gente que conozco. Mi hijo tiene ya 50 años, mi nieto, como te he dicho, bueno, va a cumplir 19, y gente de alrededor, es que no huelen un libro, ¿eh? No huelen, con lo cual es muy difícil hablar con ellos. A mí me parece que eso es algo que fallan ahí, ha fallado la familia, ha fallado la educación, pero el resultado es ese. El hecho, el factum, es ese, que se lee muy poco. Ahora, el negocio del libro, pues sigue adelante, yo no sé por qué. También es cierto que se publican muchas cosas que después funcionan como autoayuda, como sé qué, con no sé cuántos. Bueno, en plan cosas muy superficiales que eso se vende, como se vendían los tebeos antes, claro. El Partido Socialista decapitó la clave. Ya empezaba a sonar la cabeza de la tijera de lo políticamente correcto. No gustaba que fuera en directo. Eso es Eso es verdad. verdad. Eso es verdad. Es decir, es que eso lo ratifico porque lo he vivido, lo he vivido. Y así una de las cosas. Ahí se decapitaron muchas cosas, las asociaciones de vecinos. Ahí lo que había que colgar es un partido que iba a llevar adelante todo aquello que quisieran o que iba, bueno, que lo que adelante su programa. Y la clave se la cepillaron enseguida, porque la clave era un sitio en donde verdaderamente, insisto, ¿no? Podíamos hablar en círculo, es decir, oyéndonos unos a otros, podíamos estar Gustavo Bueno, un obispo, yo, el otro, bueno, pues usted un comunista, no, no. Y eso sí que ha sido una pena. Eso Umbral se paga. y chismes de la villa y de la corte. Bueno, Umbral todos sabíamos la forma de escribir, la forma de hablar, ¿no? Tú Escribía muy bien, escribía muy bien. escribías Y bien. hablaba muy a su aire. Yo le conocí mucho a Umbral, ¿eh? Además escribió cosas muy bonitas sobre mí, exceptuando una, que no era verdad. No ¿Cuál? lo dijo él, pero salió de su pluma. Y bueno, y ahí se pasó. Que yo tenía un rollo con Carmen Díaz de Rivera. Y no era verdad. ¡Tú! Yo, por cierto, fuimos muy amigos. Vamos, le conocí mucho a Carmen, que era una mujer excepcional en todo, ¿eh? En todo. Amiga mía y de mi mujer, es decir, que no era. Ya. Y entonces él decía que yo tenía un rollo con ella. Bueno, eso no me gustó de Umbral. Por lo demás, fue una persona muy atormentada por su vida, el fallecimiento de su hija. Y lo que después hizo, pues fue, bueno, él estuvo en el Partido Comunista, yo he tenido reuniones con ella, con Carmen y con otra gente en el momento de la transición. Me pareció una persona, bueno, que después fue evolucionando a posturas mucho más conservadoras, ¿no? Pero fue un referente dentro de lo que puede ser una zona cultural española. La confesión ha funcionado como una eficaz terapia que deja corto el cuestionable psicoanálisis y más corto a un psicólogo que siempre está dispuesto a decir banalidades y además cobra. Pues ahí yo tampoco me cortaría mucho, ¿eh? Sé que voy a tener, bueno, enemigos, o por lo menos gente que no esté de acuerdo del mundo de la psicología. Yo creo que la psicología, hay buenos psicólogos como hay cosas, pero en conjunto creo que es una especie de lavadora que hay para tranquilizar a la gente, ¿no? Y no veo además que estén muy preparados, los que yo conozco, hacen que la gente vaya, vuelva, le quitan, pues sí, un poco a lo mejor, de problema que puede en ese momento, pero yo creo que es una cosa que no va al fondo y que no tiene la importancia que debía tener si uno verdaderamente quisiera tratar las conciencias de la gente de una manera mucho más seria, ¿no? Y luego, a veces digo, también provocando, que prefiero la confesión. En la confesión, además, salías completamente limpio y podías volver otra vez a pecar tan tranquilo, ¿no? O sea, que, y no pagabas. Tú tenías que confesarte como todos los sábados. A mí me tocaba los lunes porque el martes nos hacían misa en el colegio. Para mí era el mejor día Yo de la los sábados, semana. yo los sábados. Había, Te voy a contar una anécdota breve, si da dime, tiempo, sí, dime. porque debemos andar ya justitos, ¿no? No, no, pero tú dime porque tengo mucha suerte yo. Va, di. Ya te lo contaré otro No, lo que día. pasa es que yo estoy un poco cansado, pero porque tengo una conferencia, tengo que dar una conferencia después. Pero bueno, pero sí, Bueno, te pues voy a contar la acabaremos anécdota, pronto. es la siguiente. Yo tenía en Portugalete, que es mi querido pueblo, que me han llamado de nuevo para ir por allá, ahora a dar una charla, a hablar del libro, por cierto, ¿no? Y yo siempre muy a gusto a mi querido Bilbao. Teníamos un cura, don Hilario, que era tridentino, vamos, era premoderno.
ibas a confesarte con él y María Purísima sin pecado concebida, hace una semana que me confesé y tal. Y un día fui y le dije, tengo un pecado muy grande. Me dijo, muy grande, sí, grandísimo. Pero más que esta iglesia, mucho más. Más que Vizcaya, más. Caramba. Más que España, más. Y entonces, oye, dime qué es. Y dije, he pensado en el culo de Dios. No le di un infarto de milagro. Pobre hombre. Yo tenía 6 años, 6, 7 años. Yo hice la primera comunión con 6, como tenía muy buena memoria. Entonces, bueno, pues sí, iba allí, decíamos esas cosas, te limpiaba el alma y ya estabas, ¿no? Los héroes se santifican por este mundo, los santos por el otro. No creo que ocurra tanto ahora. No. Hombre, hay un gran libro de héroes y, digamos, ya es el tema de Kierkegaard también, héroes y santos, ¿no? El héroe, pues da esta vida, la de acá, por algo que le parece grandioso, pero en ese ser grandioso sería Aquiles, por ejemplo, y tantos más, ¿no? No tantos más, pero más. Bueno, pues deja huella. Es trágico el héroe, es trágico, ¿no? Y lo hemos visto en la Guerra Civil Española y tantas cosas cercanas más. Está en este mundo y hace la gloria de este mundo en lo que pueda. El santo, yo le tengo una cierta simpatía a los santos, porque el santo se vacía. El santo sí que es solidario. El santo con su melopea puede estar creyendo que le dé la gana, ¿no? Pero sí, al final él es capaz de dar la vida por los demás de una manera, sin más. Kolbe, el padre Kolbe, ¿no? Que después fue santo, que van a fusilar los nazis a unos italianos porque no querían cantar quién había sido algo, y le van a fusilar y dice, pueden fusilarme a mí en vez de a él. Ese es un santo, ese es un santo. Y esa gente no solo deja huella, cambia, transforma la sociedad. El segundo sexo, publicado a finales de los años 40, marcará decisivamente el feminismo posterior. ¿A qué edad lo leíste tú esto? Era relativamente joven. Yo empecé a leer joven porque además mi formación, insisto, con los jesuitas, una de las cosas que hacían es que leyéramos de todo, ¿no? Y yo lo que vi en el sexo, bueno, tiene cosas, bueno, había que hablar del personaje, Sartre, ella, etcétera, ¿no? Pero es todo un tema aparte. El segundo sexo, a mí me gusta mucho más lo que tiene, que es sobre la vejez, ese me parecía mucho mejor, pero este tiene una enorme influencia de Sartre y del existencialismo de Heidegger, alemán, ¿no? Yo creo que ha sido además mal copiado por algunas feministas de aquí ahora, y es pensar, ella tiene una página en la que dice algo así como la naturaleza no existe, la biología, somos nosotros los que nos hacemos, eso es falso. Nosotros lo que hacemos, aquello que podemos hacer dentro de la biología que tenemos, ¿no? O sea que tenga usted un poco cuidado. El género no es algo que está en las nubes, ni que es mi puro existir, ¿no? Yo creo que en eso no ha sido un buen legado el de Simone de Beauvoir. En otros, por supuesto que sí. Los partidos democristianos se asoman al poder o sencillamente lo toman como ocurre en Alemania y sobre todo en Italia. En Alemania se me hace más difícil que tomaran el poder a la fuerza. Bueno, a la fuerza, no, haciendo lo que fuera. No. Han sido dos historias políticas distintas. En Italia, eso lo conozco más porque viví 3 años en Italia y estuve muy implicado, muy metido en todo el mundo sociopolítico, ¿no? Y entonces, ya nos vamos a seguir, ¿eh? Sí. No, porque puedes alargar un poco más. No, es que el problema que tengo yo es un poco de prisa. Pues entonces te hago la última pregunta luego. Acaba vale. esta. Sí, yo lo que creo es que hubo 2 columnas ahí que se repartieron en Italia y que eso además ha tenido malas consecuencias. Una, el Vaticano, y otra, el PICI, el Partido Comunista, que era el eurocomunismo, Togliatti, etcétera, ¿no? Que se venía como faro, ¿no? Por un lado. Y por otro estaba los cristianos, los católicos, que eran muchos, ¿no? Naturalmente, de Gasperi, que habían hecho 2 columnas. Les funcionó durante mucho tiempo repartiéndose el poder y después los dos pues, han venido abajo, ¿no? Aquello no tenía tanta consistencia como pensaban. Lo de Alemania yo creo que es como todo lo alemán, que va poco a poco, ha pisado más despacio, tiene además cristianos que son pues, de 50-50 casi católicos y no católicos, ¿no? Y bueno, durante cierto tiempo además tuvieron un tipo que fue un gran político, en cuanto a político, que fue Adenauer. Adenauer fue un gran político, ¿no? Eso sí que es hizo un partido muy fuerte, bien hecho, además con una recuperación económica excelente. Bueno, después hicieron la gran grosse coalición con los socialistas y después están desapareciendo casi, porque la última han quedado mal con Scholz
yo creo que eso se ha venido abajo y va a volver de nuevo una democracia cristiana, pero mucho más pobre que la de antes. Pero es todo Europa eso, ¿eh? Europa se está deshilachando, vamos, está siendo, en este momento está yendo para atrás a una velocidad tremenda. Bueno, pues hasta aquí. Es un estudio muy bien hecho sobre las figuras europeas del último siglo, muy bien escrito y documentado. Leer Al final del viaje, Mi vida, mi mundo, de Javier Sadava, Ediciones Almuzara. ¡Es fantástico! Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.